Jueves 5 de junio, la fecha que marcará el primer partido de Carleto Ancelotti como seleccionador de Brasil. Hay mucha expectativa por su salida del Real Madrid, ese fin de ciclo dorado para el técnico italiano que se ha convertido en el primero de la historia de Brasil contratado a tiempo completo que va a dirigir a la selección verde-amarela rumbo a una Copa del Mundo, esa que se va a celebrar el año que viene en Canadá, México y los Estados Unidos. El primer partido será contra Ecuador en Guayaquil, y sí, está para frotarse las manos. Carolina, es imposible sacar de la conversación a Ancelotti, ¿no? Y ver cómo hay muchísimas expectativas para que pueda lograr una revolución, hacer lo que no han podido hacer con esta generación de futbolistas, otros técnicos. Han habido mucho en los últimos años porque nadie da con la tecla. ¿Tendrá Ancelotti la fórmula para regresar a la gloria a Brasil? Carliños, hay que decirle ahora. Así le están diciendo. Carliños, ¿verdad? Así le están diciendo en Brasil a Carleto Ancelotti, que no sabemos si va a poder sacar la varita mágica, y yo sí digo que se necesita de una varita mágica, porque en las eliminatorias suramericanas hace mucho tiempo que esto es de equipo, de colectivo, y cuando uno se enfrenta o ve el rival al que te vas a enfrentar, solamente con mirar la tabla de posiciones, porque si nos vamos a la historia, evidentemente, Caro, Marisa y José, vamos a encontrarnos con una Brasil dominadora, pero en la tabla de posiciones estamos hablando que Ecuador tiene 2 puntos más, que está en el segundo lugar, que le quiere ganar a Brasil, que tiene jugadores, fíjense, por ejemplo, en esa línea de 4, Pacho, campeón de la Champions League, Piero Hincapié, que para mí es uno de los mejores jugadores que hay hoy, bien sea jugando como defensa central o a veces como lateral, Estupiñán, que es el que juega como lateral izquierdo en este equipo de BKCS. Yo creo que la selección ecuatoriana dio en la tecla cuando agarró a BKCS. Todos teníamos muchas dudas de que Ecuador pudiese volver a ser un equipo confiable después que se fue Alfaro. Llegó Félix Sánchez, el español, le va mal o no le va del todo bien en Copa América y termina renunciando. Y con BKCS las cosas se han puesto en su lugar. ¿Por qué doy todo este contexto de Ecuador? Porque Brasil no va a ganar solamente o va a aparecer, como digo yo, la varita mágica de la nada porque llegó a Carleto Ancelotti. A mí realmente eso me sorprendería. Sin embargo, bueno, uno entiende que es, como dice su libro, un líder tranquilo, que tiene la capacidad de bajar las revoluciones, no va a contar con Rodrigo, su delantero sigue siendo Richarlison, no tiene a Neymar disponible, tuvo que regresar Casimiro, o sea, ahí, digamos, como el nombre más reconocible tendríamos que hablar de Vinicius Junior. Me da un poco de risa escuchar a Marquinhos diciendo que él esperaría que este Brasil jugara como el PSG, ¿no? Después de ganar la Champions League, claro. Seguramente Carleto Ancelotti quiere que jueguen como el PSG, pero no han tenido el tiempo. No sé si cuente con los jugadores para hacerlo. Así que yo creo que Carleto Ancelotti lo que tiene que dar es la tranquilidad del resultado y poco a poco ir trabajando, porque no veo cómo pudiera expresar el fútbol arte, como le llaman a esta selección de Brasil de los 70, si queremos recordar. La verdad que yo no veo cómo va a aparecer esa Brasil de la noche a la mañana. Correcto, y además que un primer partido que no es para nada una mantequilla, que es bien complicado enfrentar a Ecuador. A este Ecuador que ahora vemos tiene un campeón de la Champions League en William Pacho. ¿Ah? Ni Caicedo, ni Hincapié, ni Valencia pueden decir, nosotros levantamos un título en Europa de la importancia de la UEFA Champions League. Pero volviendo a Argentina, Brasil, perdón, volviendo a Brasil, Marisa, ¿qué esperas del debut de Ancelotti en este primer partido durísimo? Sí, un partido durísimo ante una selección de Ecuador que ya mencionabas, los 2 puntos que tiene más, y además que tiene 12 juegos que no ha perdido, tiene una buena racha la selección ecuatoriana que está más cerca de clasificar que la misma Brasil. Básicamente con un triunfo se está metiendo a esos boletos donde solamente Argentina ha conseguido su pase al Mundial, así que está esperando esta victoria ante Brasil. Lo ha hecho bien en casa, pero sin duda hay cierto dominio también de Brasil sobre Ecuador en los enfrentamientos que han tenido, excepto porque Ecuador está jugando muy bien al fútbol, está teniendo una muy buena racha y será un partido durísimo y difícil, sin duda. También un equipo que no pierde desde la última derrota, la tengo aquí, 1 de septiembre del 2024, fue su última derrota de Ecuador justo ante Brasil. Por eso decía
que sí, trae un buen paso, pero Brasil le ha encontrado el modo. Ahora, Carlo Ancelotti en el entrenamiento pues ha estado probando, ha estado buscando, está haciendo sus primeras pruebas, por supuesto, y parece que dentro de las novedades sería la presencia de Estevao Williams, de 18 años, como titular, esa joyita de Palmeiras que irá al Chelsea. Y entre otros jugadores que ha estado probando es a Alisson, a Vanderson, a Marquinhos, a Alexandro, a Sandro, a Casemiro, a Andreas, a Andrés Santos, Estevao Williams, Vinicius Junior y Richarlison, que podría ser la pareja elegida por Carleto Ancelotti, o Carliño, me agrada la idea de decirle Carliño Ancelotti, podría estar, no va a poder estar con Rafinha porque justo en el partido de la derrota ante Argentina le sacaron la quinta tarjeta amarilla y Rafinha no va a poder estar en este debut de Carlo Ancelotti, así que se perderá por lo menos este encuentro, regresará para la siguiente ante Paraguay, ante Paraguay, y ahí, bueno, podrá moverlo ya en su esquema Carlo Ancelotti, pero tendrá que hacer ya de entrada modificaciones. Se prevé que Alisson, pues bueno, está en esa portería después por todo lo que ha mostrado sin duda también el guardameta, pero sí, pues haciendo los primeros trabajos, creo que puede tener un buen debut, pero también los trabajos con selecciones no se hacen en tan solo unos 4 días, sabemos que requiere más tiempo que en un mismo equipo, conjuntar a varias personalidades, conjuntar, incluso mover a los jugadores de posición a las que están acostumbrados a estar, será todo un trabajo. Y esto, bueno, pues se irá potenciando. Hay tiempo todavía y está dentro de zona de clasificación Brasil. Creo que no debiese de tener problema para obtener el boleto, pero sí, en su debut creo que vamos a tener un partido duro y creo que tiene posibilidades de ganar y sacarle otra derrota a Ecuador, justo con este cambio de mentalidad. Decía Carlo Ancelotti que lo que quiere hacer es eso, trabajar en los entrenamientos, en la mentalidad de juego, hacerlo en el campo para lograr este cambio en Brasil. Vamos, lo que veamos en el campo, en el día del juego, será lo que ha estado trabajando en entrenamiento. Pero sí, lo tiene muy claro. Hay que trabajar en los entrenamientos, ya que estará, bueno, pues a tiempo completo para cambiar este chip de Brasil y poder potenciar, sí, a lo que tiene. Y escoba nueva barre bien. Eso es un dicho que se aplica aquí y en la China. Mencionaba a Rafinha y sí, en este momento grande de Rafinha a nivel de club se critica que no ha podido ser así en la selección, aunque fíjense que tiene 7 anotaciones de gol en las eliminatorias, 5 goles y 2 asistencias. Solo el argentino Lionel Messi tiene más, 9 contribuciones de gol, 6 goles y 3 asistencias. Te pregunto, José, porque uno ve a Brasil en camino eliminatorio y a estas alturas están cuartos. Sí. En otros mundiales, para el 2022, 2018, 2010, si revisamos, estaban los primeros o segundos. Hay que remontarse a 2002, la última vez que ganaron un mundial de fútbol, Corea-Japón, cuando en esta altura de la eliminatoria estaban en el 4º lugar. No sé, capaz eso es un buen augurio, Pero, ¿qué pasa si Carleto pierde ante Ecuador? No pasa absolutamente nada, porque creo que el mundo del fútbol entiende que es un entrenador que acaba de llegar, que no ha tenido tiempo de trabajar, que confeccionó la convocatoria cuando todavía estaba trabajando como máximo entrenador del Real Madrid. Creo que hoy el entorno del fútbol brasileño entiende que más allá de la historia y la prosapia de esta selección, que es la más ganadora en la historia del fútbol, su momento no le acompaña. Una selección brasileña que tocó fondo, especialmente en ese clásico contra Argentina, donde no nada más la albiceleste les ganó, los bailó, los humilló, los goleó, les pasó por encima, y un cambio de entrenador era necesario. Fíjese, Caro Guillén, lo desesperados que están los brasileños, que por primera vez en su historia contratan a un entrenador extranjero. Ya lo habían hecho en la década del 60, pero fue un pequeño interinato. Carlo Ancelotti es el primer entrenador extranjero que va a dirigir a Brasil en una Copa del Mundo. Y la historia es clara. Usted decía que escoba nueva barre bien. El problema es que en los mundiales, Caro, ningún entrenador extranjero ha ganado una Copa del Mundo. Brasil necesita que Carlo Ancelotti llegue y que de inmediato le dé una idea de juego al equipo, que los ordene. No esperen a un Brasil espectacular. Carlo Ancelotti ha tenido un sello. ¿Y cuál ha sido su sello? Un equipo ordenado atrás, un equipo disciplinado y que depende de las individualidades en el último tercio. Por eso la baja de Rafinha va a ser muy importante. Usted mostraba esa gráfica, solo Messi ha tenido más contribuciones de gol en esta eliminatoria. Vini Junior viene de tener una temporada irregular y llena de altibajos. Después, ¿qué otros nombres hay? A ver, Anthony, que tuvo una muy buena temporada con el Betis,
pero Anthony en el Manchester United, en un equipo grande, nunca rindió. Mateus Cunha, ese es el problema de Brasil. Históricamente siempre tuvo jugadores como los Ronaldo, Ronaldinho, los Kaká, los Rivaldo, Roberto Carlos, Cafú, que con una jugada individual podían inclinar la balanza a su favor. Hoy el entorno de Brasil ha cambiado. ¿Tiene muy buenos futbolistas? Por supuesto que sí, pero está lejos de tener aquellos cracks, aquellos futbolistas importantes. No se sorprendan que el jugador más importante de Ancelotti en esta selección sea Casemiro. Regresó el mediocampista del Manchester United, que seguramente va a ser la extensión del técnico en la cancha. No le sorprenda que apueste a la veteranía de Alexandro, de Danilo. Marisa Lara mencionaba a la joven joya brasileña. Si algo ha tenido Carlo Ancelotti a lo largo de su carrera es que le da muy pocas oportunidades a los jóvenes. Se la va a jugar con los futbolistas de experiencia y lo que ustedes decían es cierto. Ecuador una muy buena selección, ya Marisa lo decía, su última derrota fue justamente contra Brasil en esta eliminatoria y encima es un equipo que de local se potencia. No entiendo por qué no van a jugar en Quito, creo que se equivocan. Quito es un fortín. La altura de Quito termina siendo algo muy importante para Ecuador, que de hecho la última victoria de Ecuador contra Brasil fue en el año 2004. O sea, más allá de este contexto que pintamos, Brasil en una eliminatoria se potencia. Yo veo un partido de alto riesgo para los brasileños, pero por favor, Caro Guillén, si Ancelotti pierde, no encendamos las alarmas. Sería hasta normal que pierda ese partido contra Ecuador. Listo, ok, listo, lo que diga José, no pasa nada. No es si pierde, sino cómo pierde. Porque eso es otra cosa. Cómo esta narrativa eclipsaría el día después de este partido trascendental, sí, porque debuta Carlinhos Ancelotti con la selección brasileña de fútbol.